Para charlar con nosotros está en nuestros estudios y le voy a dar la bienvenida a la diputada Matilde Brera. Matilde, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo ¿Cómo te va? va? Gracias Si por la te, si te invitación. puede acercar para que te Bueno, escuchen bien, porque si no, me van a queremos que te escuchar. escuche bien. Bueno, Bueno, en realidad con Matilde, y siempre lo aclaramos a nuestros invitados, Matilde, tenemos muchísimas cosas para charlar, de cosas que por allí estás trabajando en tu ámbito legislativo y social, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte por esta cuestión de lo que está pasando con la líder política que tienen ustedes, con Cristina Fernández. sí, bueno, la verdad que estamos muy preocupados porque esto realmente es una terrible persecución política con la mayor líder popular que tiene Argentina en este momento, con la persona que más votos tiene, y se está reproduciendo una persecución sin pruebas. Un fiscal, en primer lugar, hay algo que uno naturaliza y no hay que Ujú, naturalizarlo, los juicios no pueden ser virtuales. ujú, No hay derecho de defensa, no hay oralidad, no hay contradictorio si los jueces aparecen en una pantalla. ujú. Pero además un fiscal, y los jueces o los fiscales, ¿no? Un fiscal que hace un discurso político durante varias jornadas y no solo no aporta pruebas, sino que menciona pruebas que le salieron en contra. Y hoy Cristina, en su intervención, las Ujú, detalla. ujú, Lee todos los testigos de la fiscalía que destruyeron todo el discurso del fiscal. ujú. Y el fiscal concluye cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y trae prueba de otros juicios, lo cual está prohibido, porque la prueba debe producirse en el mismo juicio para que lo controle la defensa, y encima trae prueba de juicio donde Cristina fue sobreseída. Ujú, Así que si uno trae prueba de un juicio donde fue sobreseída, es solo para absolverla, ujú, no para pedir la absolución en el caso del fiscal, no para pedir semejante condena, ¿no? ujú. Y una condena que en el discurso también se expresa fuertemente persecutoria hacia Cristina y hacia todos los sectores populares. Ujú, Eso es lo grave, ¿no? ujú, Le pide 12 años, un año de pena por cada año de gobierno. Es muy simbólica. Además de ser muy fuerte, es muy simbólica la condena, ¿no? Y la inhabilita a perpetuidad. No hay duda que es una proscripción. Y en ujú. este país, por lo menos los de mi generación, hemos pasado por momentos terribles de proscripción, de persecución política, y a mí estos tribunales de Comodoro Pi me traen a la memoria el viejo Camarón, de delitos antisubversivos se llamaba, que Ujú, fue un camarón que crea Lanús en el año 71 y que hacía cualquier barbaridad, igual que este fiscal Luciani, ujú, para perseguir a los militantes populares, y se termina desarmando en el 73 con el gobierno democrático, ¿no? ujú. Pero esos antecedentes tan oscuros, ¿no? Estamos reviviendo en Argentina. Quiero preguntarte por dos cosas de tu respuesta. Siempre está buena la repregunta. Digo, me nombraste dos, tres cuestiones de la causa. Sí. Eh, Estas cosas son las que más te sorprendieron porque tuvo mucha sorpresa la causa. O sea, en definitiva, el juicio en sí. ¿Estas dos o tres cosas que me nombraste fueron lo que más te sorprendieron o hay más que te No, sorprendió? estoy sintetizando. Lo que Ujú. me ¿Qué fue lo sorprende, que más te el sorprendió? armado total de la causa y los 3 Ujú, años donde le fue fracasando toda la prueba y sin embargo siguió adelante. ujú, Eso para cualquier persona que entienda algo de derecho no puede dejar de asombrarse. ujú, Yo estoy acostumbrada a lo que son los jueces federales, los fiscales federales y los tribunales federales, pero con tanto desparpajo y tan groseramente que se arme una causa, no. Y hoy Cristina en su discurso, porque no, y además que se prohíba el derecho, esto, mira, yo tengo muchísimos años de abogada defensora, ujú, privada y pública, ¿no? Yo fui ujú, defensora pública. Nunca en toda mi trayectoria, que rondan los 40 años, me impidieron una ampliación ujú. indagatoria de un acusado como se le impidieron a Cristina. Nunca. Y Cristina, en su planteo, demuestra que los 9 millones de López se los entregó Nicky Caputo. Ujú, ujú. Y eso está Ahí, en el juicio. ahí Eso está en el está, ahí juicio. está una pregunta que te quiero Claro. hacer y después del discurso de Cristina sos la primera persona con la cual lo voy a consultar y más de tu sector, ¿no? O del sector político, del peronismo. ¿Por qué ahora presentó Cristina esto y no antes? Digo, ¿por qué ahora? Bueno, no la dejaron, está claro que Claro. no la dejaron ampliar su indagatoria, quizás a lo mejor lo presentaba ahí, pero ¿por qué no antes?
No, lo iba a plantear en su indagatoria, evidentemente. Esto se viene diciendo de antes. Sí, era un secreto a voces, digamos. Era un secreto a voces. Lo que Cristina demuestra hoy, porque es parte del juicio. Cristina supongo que lo habrá debatido, lo habrá planteado en otros momentos ya del juicio. Lo que dice, ¿cómo no advierte? El fiscal advierte cuestiones contra mí sin pruebas y tiene un periodo de conversaciones entre López, el de los bolsos de López, y Nicky Caputo, el hermano de Macri, y el fiscal no advierte eso. Lo dejó pasar. Lo dejó pasar, es muy grave dejarlo pasar, ¿no? Y bueno, y además también demostró, y además primero que las defensas tienen derecho a armar una estrategia, no tiene la estrategia de la defensa es primero escuchar al que acusa. Bueno, una vez que escucho al que acusa, te destruyo, porque no me traes ni una sola prueba, no valorás prueba y estás haciendo caso omiso de testigos que ofreció el mismo fiscal y le declararon en contra. Sostiene que hay sobreprecio en la obra pública cuando la pericia dice que en la obra pública, la única pericia que hubo, dice que en la obra pública no hubo sobreprecio. Y el fiscal sigue sosteniendo contra la corriente que hubo sobreprecios. Entonces, eso ya fue dicho también. Ya fue dicho en el juicio, fue dicho públicamente, y lo dijeron los peritos. No hace falta que lo diga todo Cristina, lo dijeron los peritos. Los peritos de la Corte Suprema, no de Cristina. No son testigos de parte, son peritos de la Corte Suprema, dijeron acá no hay sobreprecio. Entonces, ¿cómo se puede interpretar este despliegue? Como la utilización del aparato judicial para la persecución política. Por eso a mí me recuerda a viejos tiempos. Matilde, yo de todas maneras estoy preocupado y creo que lo estás vos también, lo decíamos antes de la entrevista, más allá de Cristina, ¿no? Bueno, obviamente no la podemos dejar mucho afuera, ¿no? Pero de la grave situación institucional que se está viviendo con los poderes del Estado, esta mezcolanza que muchas veces se hace, pero es grave lo que está pasando. Es muy grave. Estamos atravesando un periodo de un grave deterioro institucional. Lo que se hizo con el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una vieja aspiración de modernizarse, de actualizarse, pero lo que se hizo con el Poder Judicial en los 4 años de macrismo fue desastroso. Y un problema es que nosotros aún no hemos logrado, hay que recordar este dato, ¿no? La última procuradora general en este país fue Alejandra Gil Carbó. Desde que el macrismo la persiguió y la amenazó y la obligó a renunciar, la amenazó que está prófugo ahora, ¿no? Pepín Rodríguez, claro, Pepín Rodríguez Simón. Bueno, la obligaron a renunciar, nunca más hubo un procurador. Nunca más, tenemos un suplente, no hay procurador. Tenemos una corte que no solo es una barbaridad que no existe ni en América Latina ni en el mundo una Corte Suprema de 4 personas, no existe. Que no esté especializada, que no esté dividida en salas, que no esté integrada por más jueces, no existe. Pero esta Corte ni siquiera integra la vacante que tiene. Porque nos recordemos que hace poco renunció la única jueza mujer, no se integra la vacante que le queda. Entonces es un poder judicial absolutamente contaminado, absolutamente manipulado, y bueno, donde otro escándalo, que los jueces y los fiscales van a jugar al fútbol, al pádel, al tenis, son todos deportistas. Ahora todos los deportes lo practican en la casa de Macri. Eso tampoco ocurrió nunca en la historia, ¿no? Entonces el deterioro institucional, la falta de formación de los jueces y de los fiscales, la falta de conciencia democrática, esto, como vos decías, más allá de Cristina, es un quiebre del Estado de Derecho, y eso es lo que me preocupa. Sí, cuando se quiebra el Estado de Derecho estamos todos en riesgo. Estamos todos en riesgo. Es grave. Matilde, para cerrar el tema, porque quiero meterme también, bueno, en realidad tengo 2 preguntas para cerrar este tema, que es el tema sin lugar a duda de las últimas 24, 48 horas. Traías el tema de la persecución también, de la persecución política.
Me gustaría saber tu mirada y tu análisis en cuanto a esta persecución que viven o que están viviendo de hace una época a esta parte, es un tiempo a esta parte, volvieron a tener de una época a esta parte, los líderes de la región. Lula da Silva, bueno, Evo Morales en su momento, Correa, Cristina. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, por eso es preocupante, ¿no? Porque lo de Cristina se inscribe en ese derrotero que vos describís. En América Latina tuvimos durante la década del 70, bueno, desde los años de 1930 hasta la década del 70, el poder económico centralizado y transnacionalizado ejerció el poder a través de los golpes de Estado, ¿no? Estados Unidos hegemonizaba la región y dominaba toda América Latina a través de golpes de Estado. Obviamente los asesinatos, las desapariciones, las torturas, la muerte desprestigió absolutamente a las Fuerzas Armadas, ya no son fuerzas respetadas. Y entonces tuvieron que cambiar de método, y el cambio de método es usar a los jueces. Por eso hay algo que tampoco la población conoce, que a los jueces los están capacitando, los están formando, así como la Escuela de las Américas en su momento formó a los militares para la represión. Hoy escuelas vinculadas a la DEA, vinculadas a Estados Unidos, vinculadas al Banco Mundial, están capacitando a los jueces y formándolos para esto, para el lawfare. Por eso se llama lawfare. El lawfare son causas armadas. Y hoy dijo Cristina algo que es así, y yo lo he visto en tribunales en otras causas y lo he visto repetidamente. A ver. Cuando se persigue arbitrariamente a alguien es porque se está escondiendo a otro. Y hoy la corrupción, y por ello ella demuestra de dónde viene la corrupción, el vínculo de Macri con López de los Bolsos y la pantomima que armaron en su momento para endilgarle los bolsos al kirchnerismo. Sin embargo, lo que están escondiendo es cómo las empresas del macrismo fueron las beneficiarias de las obras públicas y cómo se robaron la plata y cómo la extranjerizaron. ¿Cómo puede ser que Macri, después de haber tomado una deuda con el Fondo Monetario ilegal, no esté por lo menos procesado? Claro. Entonces, bueno, el lawfare es eso, es la destrucción de los líderes populares en América Latina. En lugar de golpe de Estado, usan al Poder Judicial organizado y capacitado para eso. Ya hay expresiones, a ver, en contra de la no posición en realidad del gobernador Perotti en cuanto a decir, a no posicionarse, a no salir a bancar bueno, a una líder política del cual también él fue de alguna forma socio en las últimas elecciones. ¿Te molesta o no? Yo espero que salga. Yo creo que vamos a esperarlo a Perotti. En algún momento va a salir, y si no sale, obviamente que me enoja mucho, ¿no? Pero yo creo que cuando vea que sale la gente a la calle, que el pueblo sale a la calle, que el pueblo está con la principal líder popular, tendrá que pronunciarse. Y si no, él elige el lugar. ¿Para ustedes es menor que el gobernador del partido, pero del justicialismo, el peronismo, apoye esta cuestión o no? Para mí es importante que lo apoye la gente. Sí, por supuesto que es importante que se pronuncien todos los dirigentes políticos. Sí, que el gobernador se pronuncie es importante. Y obviamente que registro que aún no se ha pronunciado y que no me agrada que aún no se haya pronunciado. Pero le doy la chance que tiene tiempo aún de pronunciarse. Y creo que es importante que todos los diputados peronistas nos hemos expresado, el Partido Justicialista se ha expresado, los dos bloques del peronismo se han expresado, y la gente en la calle va a hacer que algunos que no se animan a expresarse junten coraje y se expresen. Bien. Matilde, dando vuelta a la página, quiero que me des tu mirada con respecto a algunas cuestiones que estuviste debatiendo, que fuiste partícipe del debate en la legislatura. Por ejemplo, yo quiero recordar que fuiste una de las pocas defensoras del ministro Saín en su momento, del ministro de Seguridad Saín. Me gustaría, por un lado, que me des tu mirada de eso, pero sobre todo del actual ministro, el ministro que vino a cambiar
de alguna manera, el paradigma que había en cuanto al Ministerio de Seguridad y a cómo se venía eligiendo la persona, bueno, de la sociedad civil, en este caso a cargo del ministerio. Sí, yo en realidad, más que defensora de Saín, fui defensora de la institucionalidad, porque la persecución a Saín fue espantosa, tan espantosa como esta que hoy estamos hablando, ¿no? Una violación de todas las normas. A Saín podrían haberlo echado como ministro y listo. Eso son opiniones, si fue bueno o mal ministro, pero no con los atropellos y las violaciones de leyes y sacar leyes express, increíble, leyes sin debate. Leyes que no se sabe quién hizo. Armar un juicio político, hace 30 años que no había un juicio político. A Saín le armaron un juicio político. Y yo lo que sí defiendo y defendí de Saín es el modelo de seguridad, el modelo que no le dejaron instalar. ¿Por qué? Porque Saín traía un modelo de seguridad democrática. El modelo de seguridad democrática impone que el gobierno de la seguridad lo tenga la política, que haya una política pública que gobierne la seguridad y por supuesto la policía. Uno de los problemas que arrastramos y que es el origen de toda esta violencia que estamos sufriendo es el autogobierno policial, porque la policía es una institución, y te voy a dar una primicia ahora. A ver, La policía es una institución absolutamente, que tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Está absolutamente deteriorada y por eso está corrupta. En todo esto no lo digo yo, basta leer. Lo dicen los propios policías. Lo dicen los propios policías y lo dicen los diarios. Cada vez que abrimos la página de policiales hay alguien, un policía allanado, detenido, bueno. Yo creo que a la policía hay que jerarquizarla y gobernarla. Y no estoy de acuerdo con la designación de este nuevo ministro porque es un policía. Y volvemos al viejo esquema del autogobierno policial que ya fracasó y generó todos estos hechos. Y una primicia es que estoy presentando una ley de reforma policial, porque uno de los... Y yo en esto no solo es responsable el gobierno, Poder Ejecutivo, es responsable la legislatura que nunca debatió las leyes de Saín. Las leyes. Ahora fueron vueltas a presentar, vamos a ver, esperemos que se debatan. Y yo acabo de presentar en el día de hoy una ley de reforma policial, que es una especie de estatuto laboral de la policía, donde se reconoce al policía como sujeto de derecho, porque el policía no solo no tiene derechos laborales, no tiene derechos civiles. Claro, no tiene posibilidad de defenderse. Y no tiene posibilidades de defender su salario, de defender lo que está cobrando la policía. No es digno del trabajo y mucho menos un trabajo de riesgo. Entonces, acabo de presentar un verdadero estatuto de los derechos laborales de la policía, el que incluye el derecho a la sindicalización. Bien. Bueno, a Propol, por ejemplo, que hablábamos con Martínez, contento con esto. No sé si se enteró todo. Bueno, se estará enterando porque es oyente del programa. Bueno, hablamos justamente hace una semana atrás, un par de semanas, con Martínez de Propol, y nos decían que cobran alrededor de 100.000 pesos ahí. Y mucho se hablaba, y lo uníamos, mucho se hablaba con algunos opositores que traen la policía de Nueva York, que la policía de Nueva York tenía muchos problemas, como hoy en parte la de aquí, pero claro, para solucionarlo, lo primero que hicieron es decir, bueno, vamos a subirle el sueldo a la policía en 3 veces más, jerarquizarla, organizarla como una policía moderna, que haya policía de investigación, policía de prevención, que se la capacite también en cuándo hay que usar la violencia y cuándo no. Digamos, y bueno, y que sea una policía con capacidad de prevenir, fundamentalmente, con capacidad de intervenir y con capacidad de investigar cuando le toca investigar, ¿no? Tus años en la justicia seguramente te han llevado a charlar con policías en muchas ocasiones, pero para este proyecto, ¿charlaste con alguno de ellos? Vengo charlando hace mucho, es una cuestión que se viene debatiendo hace mucho. Yo con muchos y muchas mujeres policías suelo charlar cuestiones laborales. Este proyecto lo planteo, que yo creo que abre un debate interesante, y porque es uno de los aspectos que hay que reformar la policía. Yo soy muy crítica siempre lo he sido, siempre he sido muy crítica de la corrupción policial,
y de la violencia policial. Pero creo que para terminar con eso hay que modernizarla, jerarquizarla y reconocerlo como trabajador. Los policías son trabajadores, Seguro. son trabajadores del Estado, que cobran un sueldo, tienen que cobrar un sueldo digno. Si no, la exigencia al policía es enorme, porque nosotros le estamos pidiendo a la policía que prevenga delitos gravísimos en una sociedad donde no es solamente policial el problema, es un problema de todas las políticas públicas, ¿no? Porque es un problema de corrupción más generalizado. En realidad el policía es parte de la corrupción cuando es corrupto, ¿no? Pero bueno, hay que reconocerle derechos, son trabajadores como cualquier trabajador, como lo es un maestro, como lo es un médico, como lo es un enfermero. Entonces, bueno, hay que reconocerle derechos. Por supuesto hay derechos que los tiene limitados por su propia función, como es el derecho de huelga, pero eso no quiere decir que no pueda organizarse, que no pueda tener paritarias. Por ejemplo, ¿por qué un trabajador se impide que tenga paritarias y que pueda discutir su salario? Exacto. Aquí vinieron varios opositores y nos dijeron Perotti nunca tuvo un plan para la seguridad. Otros nos dijeron está desorientado, se desorientó porque lo tenía, el plan era Saín, pero se desorientó. Entonces lo que vino fue todo muy malo, todo cuesta arriba. La subejecución, que por allí no ha gastado los recursos en seguridad que estaban presupuestados. ¿Qué opinión tenés de esto? Que Perotti empezó con un plan. Las tres leyes... El plan era Saín. No, el plan eran las tres leyes. Podía haberlo echado a Saín y seguir con las tres leyes. El plan era un esquema que tampoco... yo estoy diciendo que esas leyes debieron aprobarse. Yo lo que estoy diciendo es que esas leyes debieron debatirse en la legislatura, porque se cajonearon, nunca se abrieron, nunca se debatieron. Porque también hubo ciertas competencias electorales, porque nunca en la historia de la seguridad de Santa Fe hubo una propuesta de reforma integral como la que le llegó a Perotti a través de Saín. Así que Perotti tuvo un plan, pero la férrea oposición, el deterioro y el conflicto con Saín dieron por tierra ese plan. Y lamentablemente cambió de plan con Rimoldi. Pero bueno, estaremos por eso me parece importante seguir generando, me parece importante que las tres leyes se hayan vuelto a presentarlas, la volvió a presentar la diputada De Ponti, y yo he presentado esto para aportar al debate de la reforma y estoy estudiando otro tema también para presentarlo, porque hay que debatir profundamente, si no, en Segura siempre pasa lo mismo. Mandan 10 gendarmes por acá, 20 policía por allá, policía federal, todos parches y todos mamarrachos. Matilde, ¿cuál es el contacto? En algún momento decían que prácticamente, o en algún momento de la gestión, decían que era nulo el contacto de ustedes, los diputados peronistas, con el gobierno, con Perotti. Digo, ¿cuál es ¿hay contacto ahora? ¿Cómo está actualmente eso? Bueno, sí, no, contacto hay, pero un contacto formal, qué sé yo. Mi posición es particular porque yo llego a la Diputación a través de una interna que fue pública, ¿no? A través de las PASO con María Eugenia Bielsa. Con otro sector. O sea, yo vengo siendo crítica del gobierno, así que nunca pretendí demasiado acercamiento. De todas maneras, en algunos temas, en los temas que yo estoy de acuerdo, defiendo las posiciones, como por ejemplo cuando fue el acuerdo de pago de la deuda de la nación con la provincia. Ese acuerdo estaba bien hecho. Entonces, ¿por qué no nosotros te hemos entrevistado con respecto a eso? Pero digo, por ejemplo, esto es la subejecución. Sí, eso es criticable, realmente eso es criticable, porque con los problemas que hay de seguridad no puede haber subejecución de un presupuesto de seguridad, eso sí. Bien, ¿y tuviste la posibilidad de ir a recorrer el otro día una penitenciaría y que quedaron todos? Yo he charlado después en lo privado, ¿no? En el off the record con algunos legisladores que quedaron azorados con lo que pasa, que más o menos uno se imagina, pero claro, al ir y al ver cómo hoy vive el preso es terrible, ¿no? Yo no quedé azorada porque lo he visto durante 40 años. Lo has visto muchas veces. Lo he visto siempre, la cárcel nunca fue distinta. Por supuesto que, aunque lo he visto muchas veces, no deja de impactarme, porque es muy impactante ver personas
reducidas a una situación subhumana. No son condiciones dignas ni para los animales, menos ahora que se les reconocen derechos a los animales. Claro. Pero yo no tendría un animal encerrado en esas condiciones. Y hay encerrados seres humanos en jaulas, por eso hago referencia a los animales, que en jaulas, los calabozos de castigo, que le dicen de resguardo, entre comillas, son verdaderas jaulas, sin luz, sin agua, sin baño. El que tiene baño lo tiene roto, tapado. Los lugares están todos inundados, no hay colchón, no hay frazada. Bueno, es terrible, ¿no? Y si no están, fuimos a otro pabellón donde estaban todos amontonados, tienen limitadas las visitas. Cuando tienen visitas no se pueden tratar con las visitas porque hay tanto amontonamiento, hay 150 presos. Imagínate la familia de 150 personas en un solo pabellón. Es inhumano también, ¿no? Y también, bueno, vimos algo general que es la cocina, que la cocina un poco es como la cocina de cualquier casa, ¿no? Te dice lo que es la casa. Bueno, la cocina, acababa de llegar el PAN porque la Defensora General había presentado un amparo, un habeas corpus porque no había PAN. La comida yo no sé calcular, la comida parecía escasa, yo no sé calcular, pero lo que sí nos llamó la atención es, primero, que la Defensora General tiene muchos habeas corpus por la escasez de la comida. La que yo vi ese día no sé calcularlo, pero sí la destrucción de la cocina, la falta de higiene, pero no falta de higiene porque el que estaba no barrió, la falta de higiene por la estructura, tiene todo el piso roto, el piso inundado, con lo cual la comida que cae se pudre, los hornos oxidados, quemados, las ollas quemadas, abolladas, oxidadas. Eso es un comedor colectivo. Pero qué pena que te estoy escuchando y me decías 40 años recorriendo y yendo y sigue pasando lo mismo, sigue estando en la misma situación, Sigue ¿no? estando en la misma situación. ¿Por qué nadie se preocupa, hablando mal y pronto, disculpa la expresión, se calienta por esto? Porque yo creo que nadie se imagina preso. Claro, hay que vivirlo, ¿no? La gente siempre Toco cree madera, que... ¿no? Vamos a tocar madera por la duda, pero claro. Yo creo que es así. La gente siempre piensa que el preso es otro, es el otro, es el malo, ¿no? Es el que cometió un delito. Hay muchos que cometieron delito ahí y están condenados, pero están condenados a cumplir una pena de prisión, no pena de tortura. En Argentina no existe pena de tortura. Además, eso es una pena de muerte por goteo, como dice Zaffaroni, por ejemplo, lo dice de la situación social, ¿no? Pero ahí también eso es una pena de muerte, porque ahí una persona se le deteriora la salud, se le deteriora la vida. Hay organizado un sistema de educación y de formación para los presos, no los llevan, no alcanzan, todo es corrupción, todo se vende, todo el mundo se escandaliza porque desde las cárceles se gobierna el delito con celulares. Bueno, hay un tráfico de celulares, no son los familiares. Si uno ve cómo se revisa lo que ingresan los familiares, se da cuenta que los que ingresan los celulares no son los familiares. Y evidentemente hay un comercio de familiares. Bueno, también hay que ver quiénes son los del servicio penitenciario, cómo están formados, cuánto ganan, qué control tienen, quién tolera esa negociación, ¿no? Y cómo el delito va subordinando a los propios empleados penitenciarios, ¿no? Exacto. Pero además los gobiernos tienen mucha responsabilidad, porque hay un dato, bueno, la estructura de los penales es la misma. A mí por ahí me causaba indignación a algunos diputados que pertenecen al partido de la anterior gestión, ¿no? Al socialismo y al radicalismo. Escandalizarse, pero le digo, muchacho, esta cárcel, Las Flores, también estaba igual como estaban ustedes, anterior, porque claro, este deterioro es histórico. Sí. Entonces, bueno, nos escandalizamos cuando gobiernan otros, pero ellos... Y hay un dato que es muy significativo y es la cantidad de presos. La provincia de Santa Fe está superada en 3.000 presos su capacidad. Hay 1.000 presos en dispositivos policiales, que está prohibido, y las cárceles tienen 2.000 presos de más. Es muchísimo. Bueno, aquí está la discusión que hace también muchos años de
que no hay cárceles federales, no hay cárcel federal en la provincia, y los presos federales en las cárceles provinciales, ¿no? Es cierto eso, pero eso Ujú, no es el problema, porque ujú, hay 400, creo, presos federales ujú. y hay un exceso de 3000. O Claro. sea, los otros 2600 no son federales. Ujú, El problema de que no haya cárcel, que que está construyendo, creo, una cárcel federal. ujú, El problema de que no haya cárcel federales es también para los presos federales. Yo fui claro. defensora federal Ujú, y para ver a mis defendidos tenía que estar todo el mes viajando a Ezeiza, Marcos Paz, Devoto. O sea, vivía viajando por la provincia de Buenos Aires ujú. y los presos no tenían cercanía con su defensor, con su tribunal. Y tampoco también es difícil controlar la forma en que se ejecuta la condena, ¿no? Ujú, Yo creo que hay que racionalizar la seguridad, hay que racionalizar mínimamente la pena de prisión para que deje de ser tortura y sea una medida que se toma para resocializar, porque algo que insistía es que la situación en las cárceles tan grave tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? ujú. Porque quienes salen de ahí salen peor de lo que entra. ¿Cómo puede salir un ser humano que ha vivido amontonado, sin comida, sin visita, con el maltrato, con la violencia? ¿Cómo puede salir? No sale resocializado. Ujú. Matilde, tengo dos temas para charlar. Estamos charlando con la diputada provincial Matilde Bruera. Sé que estuviste en en las audiencias públicas con el tema de los fiscales, y los fiscales dijeron que se sienten perseguidos por la política. Y ahí sí hay una cuestión, hay proyectos para reformar el MPA. Bueno, ¿cuál es Bueno, y tu...? hay políticos que se sienten perseguidos por los También, también, fiscales. también, ¿no? Sí, 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 también. Es De las dos doble. partes. No, ahí se está cuestionando un tema que es la organización. Disculpa, lo que pasa Sí, es que los políticos, los fiscales no, no tienen fueros. no, claro, exacto, no tienen posibilidades de juzgarlo o de controlar el trabajo de lo político, ¿no? Claro. Si los políticos dicen, este fiscal hizo mal, Claro, lo que se critica es eso, y lo que la audiencia pública fue para eso, ¿no? Porque desde el año 2017, en el año 2017 y el 2018, la legislatura reformó la ley que regula el funcionamiento de los fiscales y puso la disciplina de los fiscales, las faltas graves, todas en en manos manos de la de... legislatura. Ujú, Entonces, bueno, eso es el sometimiento absoluto de un poder a otro, porque es la claro. disciplina cotidiana. Entonces, eso hace que los fiscales estén absolutamente imposibilitados de investigar a legisladores en caso de que consideren que pueden haber cometido un delito y a su vez forma parte de tantos deterioros institucionales, ¿no? Ujú, Entonces, lo que se planteó en esa audiencia pública y en general, en lo esencial, hubo cierto grado de acuerdo que se vuelva al sistema de tribunal de disciplina. O sea, quien juzga la disciplina es la auditoría interna de los fiscales, pero cuando son graves hay un tribunal de ujú. disciplina con una integración variada y entre ellos hay legisladores, ¿no? Hay diputados, hay senadores. Entonces, bueno, volver al viejo sistema para que la legislatura forme parte del control, pero no lo tenga en exclusividad. De los fueros ¿qué pensás? Los fueros no, estoy en contra de Ujú, los fueros para los legisladores son los fueros de arresto, ujú, eso sí estoy a favor, porque el fuero de arresto, la prohibición de arresto de un legislador es para impedir que se le impida la votación, por ujú, ejemplo, o la función. Y también el fuero que hace el fuero de opinión, que un legislador no sea perseguido por su opinión. Esos dos fueros sí son válidos ujú. porque en realidad protegen la función legislativa. Lo que no es admisible es que haya un fuero de persecución penal, porque entonces cualquier Cualquiera puede delinquir. claro, tiene una patente de corso, tiene un permiso para delinquir hasta Ujú, que termine el mandato. Eso no es admisible. Y además porque el origen de eso fue también que cuando se sanciona la Constitución del año 62, la de Santa Fe, ujú, fue en medio de un golpe de Estado. No hay que olvidarse de eso. Y exacto. en el 62, Ujú, cuando lo corren a Frondizi y asume Guido, ujú, y la ley se vota cuando ya estaba el golpe de Estado y había proscripción del peronismo,
mucha persecución del peronismo y proscripción de otros partidos políticos de izquierda, por ejemplo la ley anticomunista y otros, prohibición de actividades políticas. Entonces, bueno, ese es el origen de esta fuero, pero ya no tiene sentido. Para cerrar, tomo una frase de una declaración que diste en algún momento. Dijiste, esta es una legislatura donde el debate político es muy superficial. Y no, sí, en algunos temas, sí. Yo me referí fundamentalmente a la seguridad. Y lo dije por lo que acabo de decir, porque se discuten parches, se discute, por ejemplo, que la tenencia de arma tiene que tener prisión preventiva de entrada. Y eso puede agarrar tanto a alguien que tiene una tenencia de arma para delinquir como el que la tiene para defenderse, digamos, ¿eh? Entonces yo lo que dije es muy superficial porque se debaten parches y no se debaten temas de fondo. En materia de seguridad hay que debatir un modelo de seguridad, y un modelo de seguridad democrático. Eso es lo que quise decir. Bien, me surge una última. Bueno, Matilde Brera es de Encuentro por Santa Fe, sector de María Eugenia Bielsa. Matilde, ¿sabes jugar al truco? No sé cuál truco. Pero sabes más o menos que, por ejemplo, el ancho de espada es la carta principal del truco. Sí. En el peronismo, todo parece indicar de que el ancho de espada lo tiene Encuentro por Santa Fe. Los mejores candidatos lo tienen Encuentro por Santa Fe. me incluyo. Gracias, Matilde, por la visita. No, de nada. Matilde Brera charlando con nosotros.